Bendiciendo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la clase de la Escuela Profética. Gloria de Dios. Damos gracias a Dios ya por este momento, por este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos, más acerca de lo profético en sus diferentes áreas, ¿no? Me gustaría que tengan a mano cuaderno, cuaderno y también para tomar nota, ¿verdad? Bolígrafo o pluma, para que tomen nota de todo lo que se vaya compartiendo en esta noche. Y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver un poco un tema bastante interesante que en este caso va a ser las definiciones, las definiciones claves acerca de lo profético. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como perdidos, ¿no? No sabemos los términos, las terminologías bíblicas y evidentemente en este caso particular proféticas, ¿no? Entonces como que no llegamos a entender o comprender a cabalidad al respecto y a veces cuando nos profetizan algo que no conocemos, entonces no podemos interpretarlo de la manera correcta. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de las definiciones claves acerca de lo profético. Quiero que estén atentos a ver porque, como les decía, creo que el otro día o en un momento dado le estaba indicando que estas clases proféticas generalmente son con un manual, ¿verdad? Que yo tengo para poder compartir los temas, los ítems, y la escuela del Espíritu Santo es netamente de la Biblia directamente, la palabra y del Espíritu, ¿no? Es un poco más, vamos a decir así, es más fluido, ¿no? Es más fluido y esto es un poquito más estructurado, por así decirlo, ya que es un manual, ¿verdad? Entonces, me gustaría que puedan estar siempre atentos a recibir todo lo que se pueda recibir y no, mm, o sea, no está ajeno que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, ya sea desde un manual o ya sea de la escritura, porque recordemos que todo tiene un propósito y sobre todo podamos compartir con pasajes bíblicos, podamos compartir con testimonios y también con ejemplos. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces. Gloria a Dios. El primer punto es, ¿qué significa o cuál sería una definición clave de ministros proféticos? Esto es un tema que normalmente no se comenta, entonces es importante decirlo, ¿no? Y o sea, la definición, mejor dicho, la definición al respecto es que todos aquellos ministros que no sean profetas, o sea, no tengan el oficio y que no tengan el llamado a ser profetas, pero que sí tienen otro oficio dentro de los otros cuatro dones ministeriales y que creen evidentemente en los cinco ministerios, eso podría llamarse un ministro profético. Y vamos a explicar un poco al respecto para que quede más claro, ¿no? Gloria a Dios. O sea, vamos a comentar al respecto que se pueda comprender. Y esto vamos a hacerlo de esta manera sencilla. Todo ministro que se mueva proféticamente, que opere en los dones proféticos, independientemente, en este caso, que no sea profeta, obviamente, que no sea profeta es un ministro profético. ¿Por qué? Porque está fluyendo en los dones de la unción profética. Entonces, eso es de bendición. Evidentemente, ese ministro que crea en los cinco ministerios y evidentemente en el oficio del profeta, ¿no? Eso no lo hace un profeta. Quiero que entendamos esto. No porque un ministro ministre proféticamente quiere decir que sea un profeta o tenga llamado a ser profeta. ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor nos va a confirmar si solamente están fluyendo proféticamente o si de verdad tienen el llamado a ser profeta. Entonces, eso es importante aclarar porque a veces vemos que alguien está fluyendo en lo profético y pensamos que ya es profeta o que tiene llamado a serlo y no es así.
a menos que evidentemente el Señor revele, ¿no? Eso es otro tema. Pero vamos a hablar un poco al respecto. Bendito Dios. Un ministro profético podría moverse de esta forma y voy a ir explicando uno a uno. O sea, voy a ir enumerando y voy a ir explicando al respecto. Número uno, profetizando con el don de profecía. Anoten esa parte que es muy importante. Un ministro profético puede moverse en esto específicamente. Número uno, profetizando con el don de profecía. Número dos, voy a repetir otra vez número uno por ahí, si es que alguien se perdió para escribir. Número uno, profetizando con el don de profecía. Número dos, dando profecía personal con el presbiterio profético. Voy enumerando uno a uno y después lo voy explicando paso a paso para que se pueda entender mejor. El número dos es dando profecía personal con el presbiterio profético. El número tres es consejería profética. El número tres es consejería profética. Número cuatro, ministerio que se mueve en los dones del Espíritu Santo. Número cuatro, ministerio que se mueve en los dones del Espíritu Santo. Número cinco, ministrando en adoración profética. Número cinco es ministrando en adoración profética. Y voy a decir esto en general. Todos los ministros de cualquiera de los ministerios, de los cinco ministerios del Nuevo Testamento, pueden hablar una palabra rema, una palabra profética, revelando la mente y los propósitos de Dios para personas, o sea, para gente específica y como también situaciones específicas. Voy explicando uno a uno lo que estábamos enumerando hace un momento para tener un panorama un poco más claro, ¿no? Los ministros proféticos pueden moverse en lo siguiente, como habíamos dicho. Número uno, profetizando con el don de profecía. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios. Y estamos hablando de ministros, en este caso estamos hablando de ministros. Y después vamos a hablar también de otros puntos, de otras definiciones de lo profético, ¿no? En diferentes áreas. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, específicamente cómo estamos desarrollando ministros proféticos, ¿no? La definición de eso. Todo ministro lleno del Espíritu Santo puede profetizar, puede operar, puede estar activo en el don de profecía. Y eso es algo sumamente interesante, porque evidentemente la Escritura nos habla que tenemos que anhelar los mejores dones y si tenemos la posibilidad de recibir, tenemos que recibir uno de los mejores dones que es el don de profecía. ¿Por qué? Porque edifica la iglesia, edifica a los creyentes y edifica la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, queda claro que los ministros proféticos evidentemente se están moviendo en una unción profética, ¿no? Vamos a decir así para que se pueda entender, que se puedan mover en lo profético no siendo profetas, lo que quiero decir, para que lleven en cuenta esto. Porque hay diferencia entre ser un ministro profético y de ser un profeta. Hay diferencia y eso más adelante lo voy a explicar, gloria a Dios. Pero ahora lo que tenemos que entender es que en este caso particular, los ministros proféticos pueden operar en el don de profecía. Número dos, pueden dar palabra profética con un presbiterio profético, ¿no?
¿Y qué significa presbiterio profético? Quiero que entendamos esta parte. Es casi lo mismo que ministros proféticos, con la diferencia que en un presbiterio profético hay diferentes ministerios, incluyendo el profeta. Vamos, voy a decir así para que se pueda entender. Es un grupo o un equipo de ancianos, vamos a decir, o de ministros maduros en el Señor, de los 5 ministerios. Y evidentemente los otros 4 ministros que no son profetas, pero sí se mueven proféticamente. O sea que sí son ministros proféticos. Eso es un presbiterio profético. Bendito Dios. Número 3, la consejería profética. Quiero que entendamos esta parte porque realmente es sumamente útil estas herramientas que el Señor ha puesto en la iglesia, que ha puesto en nuestras vidas a servicio de nosotros, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de los hermanos y a los ministerios, ¿no? A los ministros. Consejería profética, ¿qué significa este término, verdad? Imagino que hay algunos términos o algunas definiciones que lo han escuchado por primera vez, ¿no? O que van a ir escuchando por primera vez y por eso que es importante estar atento. Bueno, voy a decir así para que se pueda entender. Gloria al Señor. ¿Qué significa la consejería profética? Lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas, esto es una herramienta sumamente importante, ya que muchas de las veces que nosotros pedimos consejería a un ministro y le estamos diciendo, ¿sabe qué, siervo del Señor? Llámese apóstol, llámese evangelista, pastor, maestro, etcétera, incluyendo profetas, obviamente. Normalmente podemos decirle una de las situaciones en la cual estamos pasando, pero ¿qué pasa? El tema es que nosotros en la situación que estamos pasando podemos ignorar la raíz del problema. Esto es sumamente importante que lo sepan. Santo Dios. Nosotros capaz que le estamos diciendo la causa del problema o le estamos diciendo el problema en sí, pero no sabemos ni siquiera nosotros mismos cuál es la raíz de ese problema. Y eso solamente se puede recibir por revelación del Espíritu Santo, específicamente fluyendo uno en lo profético. Gloria sea el nombre del Señor. Con los dones proféticos, etcétera, ¿no? Esto es sumamente importante porque lo que pasa es que nosotros capaz le digamos a un siervo de Dios, ¿no? ¿Sabe qué, siervo? Me está pasando esto. ¿Sabe qué, pastor? Esto me está ocurriendo y la verdad que no sé qué hacer con esto, ¿no? Normalmente sucede eso. O estoy desesperado, no sé más qué hacer, en- o oro siempre, estoy ayunando siempre, pero no encuentro la solución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario consejería profética, pero además de consejería profética, también ministración profética, ¿no? O sea, está lindo o sea, incluyendo, vamos a decir así, ¿no? Incluyendo la consejería, tiene que haber ministración y tiene que ser profético. ¿Y qué significa esto? Tiene que haber revelación del Espíritu Santo para poder determinar por revelación de Dios la raíz del problema. O sea que, o inclusive puede ser o el problema en sí, la raíz del problema, pero además la solución al problema. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a ir a un punto importante al respecto. Capaz que le estamos diciendo al ministro, le contemos lo que experimentamos, pero desde el punto de vista nuestro y no desde el punto de vista del Espíritu Santo. Entonces ahí podemos equivocarnos evidentemente y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, pero resulta ser que ese no es el problema en sí, o sea, esa no es la raíz del problema, santo Dios. Entonces, si se ministra la raíz del problema, evidentemente va a haber una solución a ese problema.
¿Por qué? Porque se detectó por medio del Espíritu Santo, por la revelación de Dios, la raíz de ese problema. ¿Para qué? Para solucionar. Entonces, mi querido hermano y hermana, siempre es importante depender del Espíritu Santo. Y quiero que entendamos esta parte. No crean a todos los hermanos que en un momento dado le digan, ¿sabes qué? No sé más qué hacer, no tengo solución, me pasa esto, aquello, seguro que este es el problema, esto, aquello. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero orar a Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es la raíz del problema de este hermano? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros solamente agarramos lo que está diciendo el hermano y resulta ser que ese no es la raíz del problema, es la causa sí, pero no la raíz, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a orar o vamos a aconsejarle de una manera equivocada o limitada tal vez, ¿no? Gloria a Dios. Capaz que le estemos aconsejando de una manera limitada, ¿no? Y en vez de que se pueda solucionar, en vez de que eso se solucione, por así decirlo, entonces eso se va extendiendo más el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue arrancado de raíz, por así decirlo, ¿no? Y esto es sumamente importante, por eso es que necesitamos consejería profética y además de consejería, dentro de la consejería tiene que haber ministración profética. O sea, ¿qué significa? Tiene que haber revelación de parte de Dios. Por eso a la mayoría de los hermanos y ministros que yo le voy a ministrar, lo primero que le digo es, usted no me diga nada. Gloria a Dios. Así que si en un momento dado sucede eso con usted y le digo, usted no me diga nada, bueno, ya sabe por qué. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios revele y no que me digan ustedes, porque lo más probable es que ustedes estén equivocados de cuál sea la raíz del problema. Entonces, es importante escuchar y estar atento a la voz del Espíritu Santo. Bendito Dios. Más de uno ya sabe, más de uno ya fue ministrado, ¿verdad? De esta forma, cuando voy a orar por ellos. Así que, en lo posible, cuando hay un ministro profético o cuando hay un profeta, esta es la clave, ¿no? Así vamos a poder discernir si realmente son eso o no lo son, porque hay muchos que lo dicen que son, pero no lo son. Gloria al Señor. Entonces es mejor decir, bueno, ¿sabes qué? Usted ore por mí y Dios que le revele. Gloria a Dios. ¿Está bien? Porque puede ser que nosotros estemos equivocados en el concepto o pensamos que esa es la raíz del problema, pero resulta ser que no es. O tal vez que pensemos que ese ministro ministra proféticamente o que es un profeta verdadero y resulta ser que no es. O sea, hay muchas cosas que tenemos que llevar en cuenta, ¿no? Y por eso les aconsejo esto, ¿no? De que cuando haya una consejería, que la consejería sea profética, que no solamente sea una consejería y decir, ay, fulano, me pasa esto, me pasa aquello, y qué podemos hacer, y vemos en la Biblia qué solución le damos en base a lo que recibí, la información del hermano, de lo que él piensa que puede ser. No, eso no. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar la raíz del problema. Vamos a ver las causas o, o capaz un problema que está sucediendo, pero no va a ser 100% correcto, porque la misma persona que está pasando por esa situación capaz que esté equivocada de cuál sea la raíz y piense que es una raíz, pero resulta ser que esa raíz no es. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo y no lo que nos digan los hermanos o los ministros. Bendito Dios. No porque eh, o sea, no tanto porque, gloria sea el nombre del Señor, capaz que ellos no sepan, ¿verdad? Generalmente cuando uno está atado en alguna área, ellos no lo ven que están atados. Los otros sí, porque están viendo del lado del Espíritu del Señor, y más aún si es que está desatado, entonces yo voy a poder ver. Vamos a suponer como ejemplo, si yo estoy atado en una área y yo quiero orar por alguien y ver si realmente está atado en esa área, entonces no lo voy a ver porque yo también estoy atado en esa área, ¿no? Y mucho menos voy a poder desatarle porque yo mismo estoy atado. Pero sin embargo, si yo estoy desatado, entonces voy a ver con más claridad y voy a poder ayudarle a ser libre. Bendito Dios. Es poderoso. Gloria a Jesús. Número 4, es un ministro que opera en los dones del Espíritu Santo. Y acá es donde hablo de lo profético, ¿no? De los dones proféticos específicos, ¿no?
Los dones proféticos, mis queridos hermanos y hermanas, son tres. Quiero que tomen nota de eso. Los dones proféticos son tres. El don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Son tres los dones proféticos. Y digo tres porque más arriba ya hablamos acerca de el don de profecía, que eso lo puede tener, estos cuatro dones lo pueden tener todos los hermanos y todos los ministros llenos del Espíritu Santo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Y evidentemente los otros seis dones restantes también pueden recibir todos los hermanos y todos los ministros a nivel internacional, a nivel mundial, siempre y cuando sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Siempre y cuando el Espíritu Santo decida cuántos dones debemos recibir, ¿no? Por nuestra obediencia, sobre todo, y la voluntad de Dios, por supuesto. Bueno, seguimos entonces. Ministrando en adoración profética. Gloria sea el nombre del Señor. Santo. Esta parte de adoración profética tiene que ver específicamente cuando empezamos, por ejemplo, a hacer cánticos espirituales, cuando vienen palabras de profecía en el mismo momento que estamos adorando, alabando al Señor, empezamos a hacer también de repente algunos movimientos que el Señor nos guía a hacer. O inclusive también otra parte de adoración profética también es la adoración en lenguas, que también es profético porque evidentemente tiene un mensaje de parte de Dios esa lengua, ¿no? Y más va a tener mayor impacto siempre y cuando haya interpretación. Pero aunque no lo haya, de igual manera eso está edificando a todos, más aún el que lo está cantando. Así como las lenguas, ¿no? El don de hablar en otras lenguas tiene la misma función, la adoración en lenguas, porque nos estamos edificando nosotros mismos dentro del Espíritu Santo, ¿no? Con el Espíritu del Señor. Nos estamos edificando, o sea, estamos recibiendo edificación de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también si es que hay interpretación, hay profecía ahí, hay profecía personal, hay mensaje de parte de Dios. Entonces, de igual manera, el Señor por medio del adorar en lenguas o también de orar en lenguas, también tiene poder el Espíritu Santo para sanarle a la persona, por más que la persona ni siquiera nosotros sepamos qué es lo que estamos diciendo. Gloria sea el nombre del Señor, porque acordémonos que el Espíritu Santo que hace esa obra en el nombre de Jesús. Y si Él lo quiere hacer de manera directa, que lo haga. Gloria a Dios. Santo. Gloria al Señor. Entonces, básicamente, estas son algunas definiciones claves acerca de lo profético. Y vamos a ir al siguiente punto. Gente profética. Estas son las personas, específicamente hermanos y hermanas en Cristo, incluyendo ministros, que se mueven en los dones proféticos y en los dones espirituales, ¿no? Y esto es algo precioso porque ¿qué significa esto? Significa que todo hermano y hermana llena del Espíritu Santo tiene la misma posibilidad de fluir en los dones espirituales, incluyendo los dones proféticos, ¿no? Y esto es precioso. Gloria a Jesús, Santo Dios. Y ahí es donde la Escritura nos habla acerca de que tenemos que anhelar y desear los mejores dones espirituales. Pero la Escritura también nos está diciendo, nos está recomendando que además de que anhelemos y deseemos, evidentemente pidamos los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis, como dice la Escritura. Y eso es fantástico, eso es maravilloso, eso es glorioso. Eso es glorioso porque edificamos a todo aquel que nos está escuchando, ¿no? O a aquellos que estamos ministrando, lo estamos edificando en el Señor. Y una persona que es profética, un hermano que es profético,
va a creer y va a propagar y apoyar el ministerio de los 5 ministerios. ¿Ok? Voy a repetir otra vez. Los hermanos y hermanas que son proféticos van a creer, van a tener fe y van a propagar, o sea, van a promocionar en un sentido espiritual, lo estoy diciendo en promocionar, ¿verdad? O recomendar y va a apoyar 100% el ministerio quíntuple, ¿verdad? Los 5 ministerios, incluyendo el apóstol y el profeta. También va a desear ardientemente los dones del Espíritu Santo y los va a ministrar conforme lo vaya recibiendo. Deseará ardientemente los dones del Espíritu Santo y va a empezar a operar a medida que lo vaya recibiendo. Gloria a Jesús. También va a ejercitar los sentidos espirituales de manera que va a estar educado en esa área, ¿no? En esa área espiritual y específicamente en lo profético, y va a estar fluyendo en esos dones del Espíritu Santo, sin limitar al Espíritu Santo, que es lo importante, sin limitar al Señor, por medio de su Espíritu, ¿no? Usando nuestras vidas como canal de bendición para otros. Gloria al Señor. Y quiero también comentar al respecto de lo que incluye el ministerio profético. Todas las formas y medios en las cuales el Espíritu Santo hace conocer el corazón y la mente de Cristo a la humanidad. Incluye todas las formas y medios en las cuales el Espíritu Santo hace conocer el corazón y la mente de Cristo a la humanidad. El ministerio del profeta, ministros proféticos y toda la gente profética. Todo el ministerio y manifestaciones del Espíritu Santo y todas las formas de la escritura por las cuales se debe alabar a Dios. Y eso se incluye lo que es la adoración profética. Gloria al Señor. O sea, ¿qué significa esto? Esto es poderoso, mi hermano querido. ¿Por qué? Porque acá está explicando claramente, y eso es lo que el otro día estaba hablando, estaba diciendo el otro día, no sé si era ayer o uno de estos días, que lo profético va más allá inclusive del cuerpo de Cristo, y esto es sumamente poderoso. El otro día estaba comentando que tú puedes tener una palabra de parte de Dios para un inconverso. ¿Y eso qué significa? Que ya es pasando el cuerpo de Cristo, ya es pasando el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque además esto que estoy explicando, estoy enseñando, es bíblico. Si nosotros empezamos a ver las profecías que se han dado en la Escritura, podemos ver también que no todo era para el pueblo de Dios, o sea, no todo era para el pueblo de Israel, era también para otros pueblos. Uno de esos pueblos era Nínive, por ejemplo, ¿no? Que también, si ellos se arrepentían y se convertían en el Dios vivo, iba a tener el Señor misericordia para no destruir todo eso, para no destruir esa ciudad. Y por eso Dios le envió al profeta Jonás para entregar ese mensaje de arrepentimiento y de conversión al Señor. Y el Señor tuvo misericordia y no destruyó, en ese momento no destruyó esa ciudad. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor puede entregar un mensaje, ¿verdad? A un hermano o hermana o lleno del Espíritu Santo, fluyendo en los dones proféticos, como también a ministros proféticos y también evidentemente a profetas del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para soltar una palabra de parte de Dios a círculos por fuera, vamos a decir así, ¿no? Círculos o esferas por fuera del cuerpo de Cristo. Llámese políticos, llámese empresarios, llámese gobernantes, ¿verdad? Presidente de la República, reyes, ¿verdad? Príncipes, etcétera, 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 ¿no? Que realmente va más allá, ¿me explico? Va más allá del cuerpo de Cristo. Y eso es glorioso. Gloria a Dios, qué tremendo. Alabado sea Dios. Bueno, el Señor tiene su propósito por el cual es lanzado su palabra, ¿no? Muchos de esos a la cual se le está profetizando
Generalmente o son incrédulos o son evidentemente de otros círculos que no son cristianos, como nosotros, por ejemplo, no son hijos de Dios y están practicando cosas que evidentemente son detestables, supongamos. Pero ¿qué pasa? Con esa palabra profética de parte del Señor, Dios tiene poder para liberarles a esas personas. Dios tiene poder para confrontarles, ay Jesús, para convencerles, para que se conviertan a Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Por eso que, santo Dios, hay algunos que me preguntan, ¿verdad? Y me dicen, ay, profeta, ¿cómo puede ser que yo haya recibido una palabra de parte de Dios? ¿Para quién le digo? Y para ese brujo de la esquina. Gloria a Dios, le digo. Santo Dios, qué bendición, le digo. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. O cualquier círculo, no necesariamente solamente puede ser políticos y todo eso, no, también puede ser de otras religiones o de sectas o lo que sea, ¿me están entendiendo? ¿Por qué? Porque el mismo objetivo, ay Jesús, el mismo objetivo, el Señor puede romper las cadenas de esas personas con esa palabra profética y pueden convencerle por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Con esa palabra el Señor le puede convencer por medio de su Espíritu para traerle a los pies de Cristo. Santo Dios. O como el Señor quiera, por supuesto, ¿verdad? Esto que le estoy explicando, enseñando, son herramientas también para evangelización, ¿sí? Para evangelismo, herramientas para evangelismo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ustedes se imaginan, mi hermano, voy a decir nomás para que podamos llevar en cuenta, ¿no? ¿Se imaginan ministros proféticos saliendo a la calle ay Dios mío, a predicar o ministrar proféticamente, hermano, a toda la gente que se le cruce en su camino, incluyendo profetas, por supuesto, ministros proféticos y profetas que vayan, ay Jesús, a hacer evangelismo en las calles, en los negocios, en las empresas, en todas partes? ¿Usted se imagina el impacto que va a hacer eso, hermano? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es sumamente poderoso, les puedo decir con total propiedad, porque yo mismo he salido a las calles y he hecho eso mismo. Bendito Dios. Y he ido a lugares donde nadie quiere ir, pero yo voy. Gloria al Señor. Si Dios me manda, yo voy, ¿verdad? A soltarle palabras de parte del Señor a personas que cualquiera podría decir, no, yo a ese ni por si acaso no quiero ni saludarle, ¿no? Porque sirve al diablo, supongamos. Bueno, si Dios me manda, yo lo hago, así de directo. No tengo ningún problema. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo tenemos que hacer también cada uno de nosotros. Evidentemente tenemos que prepararnos, como siempre digo, ¿no? Siempre tenemos que estar preparados porque cuando uno está saliendo a la calle se puede encontrar con cualquier tipo de persona y evidentemente el alto porcentaje de personas que están afuera, o sea, en las calles y todo eso, evidentemente un 80 o un 90%, por así decirlo, ¿no? Es un número que lanzo acá. No sé específicamente qué tanto es el porcentaje de cristianos y no cristianos en tu país, pero acá, por ejemplo, es bastante tremendo, ¿no? Pero vamos a suponer que sea un 70% de no cristianos en las calles donde tú vayas. Imagínense el alto porcentaje de no cristianos, ¿verdad? En las calles, en las casas, los negocios, etcétera. Entonces, eso va a traer un impacto poderoso. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan al Señor. Bendito Dios. Ministrando proféticamente, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Unción profética. Un estudio profundo de la palabra unción revela que era usada para consagrar a la gente en una posición o ministerio en particular. Cuando se ministra con una unción profética, usted está dotando a la gente con la presencia de Cristo y los dones del Espíritu Santo, con los dones y la gracia del Espíritu Santo, incluyendo lo que sería destruyendo los yugos, ¿no? A causa de la unción, y por lo cual se indica que se está manifestando la presencia de Dios.
llenando necesidades específicas de aquella persona, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando una persona está diciendo que tiene una unción profética, quiere decir que ellos tienen el llamado a moverse en un ministerio profético. No quiere decir necesariamente que dicha persona tiene el llamado de profeta. Quiero que entendamos esta parte. Esto es lo que estaba explicando hace un momento. Una cosa es ser profético, otra cosa es ser ya un ministro profético y otra cosa es ser profeta o tener llamado a hacerlo, ¿no? Gloria a Dios. Eso ya lo había explicado hace un momento. Solo esto lo vuelvo a repetir para que lleven en cuenta, ¿no? Manto profético tiene un similar, tiene un significado similar a lo que es la unción profética. Si alguien ha profetizado que usted tiene un manto profético, indica que usted tiene la habilidad para ministrar en un ministerio profético o en los dones proféticos, obviamente. ¿Por qué? Porque puede ser que seas ya un ministro o puede ser que no lo seas todavía, pero de igual manera ya puedes ministrar en lo profético no siendo ministro. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Vamos terminando, los hermanos. Falta todavía muy poco, o sea, falta muy poco ya para ir explicando todo. Quiero que estén muy atentos y escriban todo lo que puedan. Iglesias proféticas. Santo Dios. Aquellos que califican para reconocimiento y promoción como la iglesia profética deberán haber desarrollado los siguientes ministerios en su iglesia local. Evidentemente, lo que sería el ministros proféticos competentes, ¿no? Y otros ministros o hermanos en Cristo, pero en este caso que ministren proféticamente, y otros ministros también que puedan formar parte de lo que es el presbiterio profético. También equipos proféticos, ¿verdad? Que es para ministrar sanidad, liberación, para ministrar consejería profética, ministrar la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso también es un equipo profético, ¿no? Gloria al Señor. También hacer guerra a través de la intercesión, alabanza. Eso es sumamente importante, el tema de la guerra espiritual con la intercesión, con la alabanza y evidentemente lo que sería expulsar demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el tema de la liberación tiene bastantes niveles, ¿no? O sea, varios niveles, vamos a decir. Y uno de ellos es ministrar liberación en una persona. Ese es uno de los niveles de la liberación. Evidentemente hay más niveles y eso lo voy explicando más adelante, conforme vayamos avanzando en los temas proféticos. Gloria al Señor. Creo que esta parte está bastante clara y sencilla, como ya estábamos hablando al respecto. También el tema del estilo de vida profético. Bendito Dios. Quiero que entendamos, mi querido hermano y hermana, que realmente es como un estilo de vida, ya que es una forma literal de poder testificar de Cristo. Es una forma literal de testificar de Cristo, ya que por revelación del Espíritu Santo empezamos a decir o describir cosas por lo que estamos viendo o porque estamos soltando palabras de parte de Dios en lo que estamos escuchando de parte del Espíritu Santo. De manera revelada, vamos a decir, ¿no? De una manera que es prácticamente imposible nosotros saber ese punto, ese detalle en una persona que no conocemos y que ellos tampoco no nos conocen a nosotros. Entonces eso genera un impacto poderoso en el mundo espiritual y evidentemente en el espíritu de la persona, porque está recibiendo algo que viene del cielo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hay algunos hermanos y hermanas en Cristo que cuando uno le está soltando palabras de parte de Dios, lo que hace es recibir el impacto de manera que se manifiesta eso como llorar, ¿no? Como llanto o como temblor
o como un sacudón, etcétera, ¿no? Ese es el impacto que está recibiendo por lo que está recibiendo, evidentemente, por la palabra profética, ¿no? Pero no tanto en sí, no en sí solamente, vamos a decir así, ¿no? Porque ahí lo que pasa es que hay un impacto, primero por la revelación, por la palabra que se está soltando, pero también con la unción de parte de Dios, ¿no? Y por eso el impacto es mayor, porque se están combinando la palabra y el espíritu. Quiero que entendamos esta parte. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un impacto poderoso ahí, muy tremendo, muy fuerte, porque evidentemente la persona no se lo esperaba semejante bendición, ¿no? Aleluya. Que, que el Señor le tiene en cuenta, que el Señor existe, que es verdad, su palabra. Hay muchos ítems, vamos a decir, o de repente motivos por el cual le impacta lo que le está soltando de parte de Dios, ¿no? Pero básicamente es porque se está soltando, se está trayendo algo del cielo a la tierra y se está manifestando de esa manera, como palabra, ¿no? Se está verbalizando lo que estamos recibiendo tanto en sueños, en visiones, etcétera, como también palabra profética en ese momento de esa persona, aunque no sea cristiano, aunque no sea convertido, ¿sí? Así como estábamos hablando hace rato, ¿no? Sea o no sea cristiano, va a haber un impacto. Va a haber un impacto, sí o sí va a haber un impacto, ya sea de una manera inmediata o puede ser un impacto ya después de haberlo soltado la palabra y ya dejarle así como se dice, bueno, ya te solté la palabra, ya me voy a mi casa más o menos, ¿verdad? Y hay veces que la manifestación del Espíritu Santo no es en el momento, no es en el momento, sino que tarda un poco, por así decirlo, pero Dios sabe por qué hace eso, ¿no? Capaz que cuando esté a solas eh, se manifieste el Espíritu Santo y le toque de eso de una manera que nunca pensó que le hubiese tocado, ¿no? O sea, el Señor puede hacer como Él quiera y eso es sumamente importante que debemos entender. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre se va a manifestar como nosotros queremos y en el momento que queremos, sino que es en el momento y como el Señor quiere. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Entonces, todos estos puntos tenemos que llevar en cuenta y tenemos que entender y realmente dar gracias a Dios que todos los que están en el grupo, tanto del Espíritu Santo como del grupo de la escuela profética y del Espíritu, la escuela del Espíritu Santo, todos somos proféticos. Ahora hay algunos que ya son ministros, entonces sí, ya son algunos, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría son ya ministros proféticos y entre ellos hay otra vez profetas y hay otra vez que tienen llamado a ser profetas dentro de lo que son ministros proféticos, dentro de los que son ya hermanos proféticos, por así decirlo, ¿no? Y eso es poderoso. Por eso que siempre le animo, ¿no? A seguir soltando lo que Dios le haya dado, porque todo es la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor y en el tiempo de Dios siempre, o sea, se va a estar manifestando, se va a estar, por así decirlo, revelando a nuestras vidas la forma como Él quiera, si realmente tenemos el llamado o no, o, o simplemente estamos siendo, bueno, no es simple, ¿verdad? Sino que es glorioso también ser un hermano profético, ¿no? Porque estamos fluyendo proféticamente, no, tal vez en ese momento no teniendo todavía el llamado a ser profeta, pero sí capaz que tenemos el llamado a ser pastores, pero también ese llamado a ser pastores va a ser evidentemente profético porque ya estamos fluyendo en lo profético. Gloria al Señor. Parece un trabalengua, mis hermanos. Parece mucha información de repente, pero yo lo único que les voy a decir es que se dejen usar por el Espíritu Santo, lo que Él les muestre, lo que Él les diga, evidentemente corroborando si está de acuerdo a los principios bíblicos, si está de acuerdo con los principios bíblicos y si no contradice lo que dice la palabra de Dios, entonces dale con todo con esa revelación, compartilo. Y evidentemente el Señor te va a impulsar
a decirlo en el momento o te va a decir, no, no es el momento todavía para decirlo, o sea, para soltarlo, no es ahora, puede ser más tarde o puede ser mañana, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes en lo que Dios nos muestre, nos diga. Si es para hoy, si es para mañana, etcétera, ¿no? Porque la escritura nos enseña que también, para que lleven en cuenta, el espíritu, ¿verdad? El espíritu se sujeta al espíritu del profeta, ¿no? El espíritu del profeta se puede sujetar, o sea, nosotros podemos sujetar eso. Evidentemente con práctica, con oración, ayuno y todo eso, vamos a poder sujetar, ¿verdad? Ese impulso tal vez, porque al comienzo como que sí o sí lo tengo que decir, hermano, porque me está por explotar la cabeza, supongamos, ¿no? O porque siento acá que me estoy, no sé, parece que voy a erupcionar o algo así, ¿verdad? Como que te, parece que te está, eh, ¿cómo le puedo decir? Como que te está por volar la cabeza o porque demasiado tienes ganas de soltar o decir lo que Dios te mostró, lo que fuere, que no tienes esa posibilidad de atajarlo, ¿no? De sujetar eso. Bueno, eso con práctica únicamente, mi hermano, mi hermana. Lo mismo sucede cuando oramos en lenguas. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, que es muy fuerte, no pueden atajar las lenguas. Y te voy a decir esto, sí se puede atajar las lenguas, mi hermano. Con práctica, con oración, con ayuno, se puede. Va a llegar un momento que vas a poder orar en lenguas en el tiempo que sea necesario, evidentemente, pero lo vas a poder hacer todo el tiempo y a voluntad lo vas a poder hacer. Inclusive vas a poder orar en lenguas en tu mente. Vas a poder adorar en lenguas en tu mente o en el momento que sea importante o necesario. Siempre y cuando el Señor te vaya guiando para eso, por supuesto, ¿no? Entonces, todos esos puntos les comparto para que sea edificación para cada uno de ustedes. Y espero que haya sido realmente de bendición. Bueno, vamos a dar unos minutos de tiempo para las preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, que levanten la mano virtualmente hablando. Quiero ver las manos levantadas de manera virtual ahí. Hay una opción que es para que dice levantar la mano. Hermana Carmen, adelante. Amén, amén. Dios le bendiga, profeta. Bueno, me quedó esta duda. Está hablando de que no necesariamente tienen el llamado a ser profetas, sino que se mueven en eso. ¿Cómo se da cuenta uno de que tiene el llamado a ser profeta y no es que se mueva en lo profético, sino tiene ese llamado? O sea, sí me entiendo. Sí, está claro tu pregunta. Bueno, la respuesta es simple, por revelación del Espíritu Santo. La revelación puede venir a uno mismo o puede venir también por otros ministros, ¿no? O por otros hermanos en Cristo que el Señor le haya revelado. Esa es la forma de Amén. saber. Amén, gracias. Amén. Bueno, vamos a dar oportunidad a uno más. No sé si alguien se anima, otro hermano o hermana que quiera compartir, quiera hacer una pregunta o quiera comentar algo, que sea breve, vamos a darle la oportunidad. Gloria a Dios. Hermana Orfa, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches a todos los que están oyendo ahorita. Yo no sabía, ahorita oyendo la enseñanza, yo no sabía que también los proféticos, uno le podía profetizar a alguien que aún no conocía la palabra del Señor. Eso es algo nuevo que aprendí hoy en la palabra del Señor. No, mire, Mencionaba, mire, mire, eso no es correcto. Mire, escuche lo que le voy a no, decir. No, no, escuche lo cuando que le voy a tienen decir. una palabra, cuando uno, Sí, por ejemplo, lo que entendí hoy, fueron varios puntos los que se tocaron. Lo que entendí yo hoy fue que a veces hay palabras proféticas, ¿verdad? Que también yo no sabía que eran dirigidos a las personas fuera del cuerpo de Cristo, o sea, de lo que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que yo no sabía antes y ahora ya lo sé. sí.
Amén. Eso es algo nuevo. Eso es lo que a lo mejor Sí, no me supe explicar. Eso fue algo sí, nuevo sí. que ahora aprendí. Y entonces Sí, sí, yo quería se decir de que malentendió. Sí, mm, se malentendió lo que está se diciendo, me han por eso que entendido. no. Ajá. Sí, Y entonces hoy aprendí eso, muy buena la enseñanza, apóstol, profeta. A veces no sabemos, pues, que a veces uno dice, no, pues, ¿cómo se le va a decir a esta persona si no conoce los caminos del Señor? Y uno no sabe que con esa palabra puede venir a los pies de Cristo. Y entonces eso fue algo exactamente. maravilloso que aprendí hoy. No tengo una Amén. pregunta, sino más que quería yo pues decir que eso aprendí hoy de la clase, porque yo sé que la clase es para enseñanza, para que uno aprenda y todo eso. Totalmente. Sí. Y es maravilloso, la verdad, que eh, este punto, ¿no? Ese punto específico es sumamente poderoso y más cuando lo ponemos en práctica. O sea, no limitando al Señor, más que soltando conforme a lo que Dios nos vaya mostrando, revelando por su palabra, ¿no? Su palabra escrita o su palabra profética, cualquiera de las dos maneras. Creo que la hermana María también quería compartir algo. No, no sé cuál de las dos María. Eh, María y tiene así una foto de fondo con una remera azul. Una remera azul y hay así unos mantos de colores atrás. Amarillo, rojo y rosado, ¿no? Adelante. Amén. Amén, profeta, amén. Profeta, yo quería compartirle, mire, lo que usted acaba de decir de que nosotros podemos darle palabra aún a los que no son ungidos o los que no son creyentes. Yo tengo una experiencia que el Señor desde Lima, desde la ciudad de Lima, donde estoy yo, me llevó a la provincia a ver a un alcalde que había hecho todo lo que es huacos en su zona. El Señor me dio una palabra específica y tuve que viajar como algo de 9 horas para dar la palabra específica. Entonces, el Señor te va a usar, pero conforme a que tengas el oído para Cristo. Porque cuando uno escucha la voz de Dios y lo pone en práctica lo que Dios le está diciendo, sin temor, eh, uno va a la persona y se lo dice y la persona lo va a recibir. Se lo digo porque antes de que a mí me ordenen como profeta, yo ya tenía la voz de Dios que escuchaba y hacía, pero cuando me hablaba inmediatamente lo hacía, lo iba, si me mandaba a hacer algo el Señor, yo iba y lo hacía. Hace poco aquí en Lima había un varón que se llama Espardano, quería ser alcalde de la zona del Callao, de toda la región, y clarito escuché la voz que me dijo, no va a ser alcalde, no va a ser la autoridad. Y yo le dije a los que estaban ahí trabajando que querían que sea el varón de la autoridad, dije, el Señor pone rey y quita reyes, pero el Señor me ha dicho que va a ser un hombre de saco blanco. No, que él es alcohólico. No, Señor, me dijo el Señor que el padrano no va a ser el varón con autoridad. Quien va a ser es un hombre de saco blanco. Pero es apenas uno escucha la voz, cuando el Señor te habla, o lo escribes, o estás atento y lo haces, lo realizas. Y es así como me funciona a mí, que el Señor me habla y yo lo doy sin temor. Me ha pasado infinidades de veces, profeta. Cuando ya me ungen como profeta, yo he podido ver cosas más grandes, como ir a las naciones a predicar y hablar con personas, hasta nombres, fechas. Pero humildemente le digo que yo soy una sierva, porque Jesucristo nos enseñó a servir y nunca dejo de ser una sierva. Puedo tener el título de profeta, pastora, pero para mí lo más importante es servirle a los santos y trabajar para la obra, seguir evangelizando, seguir ganando las almas. Y cuando el Señor me llama a trabajar en lo profético, me voy allí y lo hago. Eso es lo que quería compartirle, mi amado profeta. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Me gozo con ese testimonio porque es una realidad. El tema es que cuando escuchamos, recibimos la revelación de Dios, ya sea por
sueño, por visión o por palabra, lo tenemos que compartir así tal cual lo recibimos. Y como siempre lo digo, ¿no? Es importante corroborar que la palabra realmente sea de Dios y no de nosotros mismos o de otras fuentes que no sea Dios, porque eso también ocurre eh, y ha ocurrido bastante, ¿no? Entonces, para que no quedemos nosotros en vergüenza y que evidentemente el Señor no quede tampoco en vergüenza. Y eso también es importante. Con la escritura podemos nosotros corroborar si es de Dios o no, siempre y cuando eso que vayamos recibiendo no contradiga los principios bíblicos como estaba enseñando en su momento. Y bueno, eso básicamente. A ver, gloria a Dios. Creo que hemos hablado acerca de unos puntos muy importantes que vamos a repasar así rápidamente para que lleven en cuenta, porque hay algunos también que entraron recién ahorita. Entonces es importante volverlo a decir. Están los hermanos proféticos, están los ministros proféticos, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa? ¿A qué llamamos profético? Quiero que entendamos esta parte. Lo profético tiene que ver con lo que el Espíritu Santo vaya revelando, ¿no? Ya sea por sueño, palabra, o ya sea por visiones, o por otros medios, por otras fuentes, otras formas también de recibir la revelación. Y quiero que entendamos esta parte porque, bueno, si bien es cierto que me voy a adelantar un poco a otras clases más al respecto, pero lo voy a decir así para que lleven en cuenta, ¿no? Dios te puede hablar de diferentes maneras, como también te puede hablar por la palabra escrita del Señor, te puede hablar, y esto es poderoso lo que les voy a decir, pero Dios te puede hablar también con la naturaleza, con los animales, con las nubes, con la lluvia, con todo te puede hablar el Señor. Así que quiero que estén sumamente atentos a recibir la revelación de parte de Dios, porque, ay Jesús, Él lo va a hacer como Él desee para que tú puedas entender, ¿no? Para que puedas recibir y puedes decir, wow, qué maravilla, cómo el Señor me está hablando por medio de ver acá una hormiga que está trabajando, ¿no? Un ejemplo. Santo Dios, cualquiera así, pero qué loco este profeta, ¿cómo va a decir que Dios le está hablando por lo que ve con la hormiga que está trabajando? Y bueno, Dios me está hablando, hermano, gloria a Dios. ¿Qué quiere que le diga? Le estoy diciendo la verdad. Santo. Y bueno, todo tiene su forma, ¿no? Parece un poco chistoso, pero es una realidad lo que le estoy diciendo. Y bueno, eso creo que es todo por esta noche, mis queridos hermanas y hermanos, y queridos ministros también que están conectándose. Espero que haya quedado claro y santo Dios, que realmente sea de bendición para cada uno de ustedes y lo puedan poner por obra, que es lo más importante. Y siempre aclaro lo siguiente, que para poder tener realmente bien sensible los sentidos espirituales, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer las renuncias, que es lo que yo siempre comparto, para que podamos nosotros ser desatados en varias áreas de nuestra vida, para que realmente el Señor pueda tomar dominio y control absoluto de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, creo que eso es todo por esta noche, mi querido hermano y hermana. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y les espero mañana a la misma hora. Vamos a tener la clase de la escuela. A ver, mañana es sábado, sí, mañana tendremos la clase de la escuela del Espíritu Santo. Así que estén atentos y expectantes porque siempre ocurre algo diferente o siempre hay un tema diferente. Por eso es que quiero que no se confundan, ¿verdad? No se confundan en ver que lo más probable es que comparto, por ejemplo, los enlaces comparto en todos los grupos y piensan que es siempre lo mismo y no es lo mismo. La escuela del espíritu tiene sus propios temas, sus propios contenidos y la escuela profética también tiene sus propios contenidos. Así que bueno, eso es todo por esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y espero que haya sido edificación esta clase de hoy y sobre todo para que lo pongan por obra. Buenas noches para todos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones. Amén.
Muchas gracias, mi amado profeta. El Altísimo Dios me lo bendiga grande y poderosamente.